Vamos a aprender ahora cómo aplicar estos conceptos a problemas verbales. En estos problemas, muchos de ellos le van a estar hablando de un ángulo de elevación, o en inglés angle of elevation, y también le van a estar hablando de un ángulo de depresión o angle of depression. ¿Qué quiere decir cada uno? Pues un angle of elevation se refiere a un ángulo del cual estamos mirando desde la horizontal hacia arriba. Elevación. Piense en elevación, elevarse hacia arriba. O sea, en un ángulo de elevación es un ángulo hacia arriba. Por ejemplo, si una figura, una persona está parada aquí en este punto, le dan un ángulo de elevación, quiere decir un ángulo que va desde la horizontal hacia arriba a algún punto para aquí, dependiendo de la medida del ángulo de elevación, y este ángulo aquí viene siendo el ángulo de elevación. Si en vez le hablan de un ángulo de depresión es hacia abajo. Piensa depresión, muchas veces alguien piensa en triste, así hacia abajo. Pues depresión es mirando hacia abajo, el ángulo es desde la horizontal hacia abajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona parada en este punto aquí y le dicen que desde ese punto tiene un ángulo de depresión, pues usted traza una horizontal aquí y partiendo de esa horizontal abre un ángulo hacia abajo. Esto sería un ángulo de depresión, que lo formaría con esta otra línea acá. Es muy importante distinguir entre ángulo de elevación hacia arriba desde la horizontal. Vamos a buscar un marcador aquí. Ángulo de elevación desde la horizontal hacia arriba, y ángulo de depresión es desde la horizontal hacia abajo. Vamos a ver algunos de estos problemas. En este caso le hablan un gato en un árbol mira para atacar un ratón que está en el suelo a un punto que está a 12 pies desde su posición en el árbol. Vamos a hacer un dibujo porque es muy difícil visualizar esto sin dibujo. Imaginemos que esta es la situación, el gato sobre el árbol, el ratón. Nos dicen que el gato está en una posición que es a 12 pies desde la posición del ratón. Por lo tanto, esta distancia es 12 pies. Entonces, nos siguen diciendo que el ángulo de depresión es importante recordar que es hacia abajo. El ángulo de depresión desde el gato hasta el ratón es 40 grados. Si es hacia abajo, quiere decir que yo trazo una horizontal por aquí, más o menos en la localización donde quedan los ojos del gato, y el ángulo hacia abajo desde esa horizontal es 40 grados. Me preguntan, ¿cuán alto está el gato en el árbol? O sea, esta altura es lo que me están pidiendo. Y como esta altura es vertical y desde donde parto para el ángulo es horizontal, esto me forma un ángulo recto aquí. O sea que en otras palabras tenemos un triángulo con el cual podemos trabajar. Estamos viendo que para este problema tenemos una combinación de lados con ángulos. Cuando eso sucede, que hay que combinar información de ángulos con información de lados, hay que usar el SOHCAHTOA, las funciones trigonométricas, sine, cosine y tangent.
Para saber cuál vamos a utilizar, clasificamos nuestros lados. La hipotenusa siempre es la que queda al otro lado del ángulo recto y la vamos a clasificar como hipotenusa. Entonces, partiendo desde la esquina al punto del ángulo que yo tengo información, el de 40 grados aquí, si me paro aquí desde el punto de vista del gato, el lado horizontal es el que me queda adyacente y el lado opuesto es el que queda al otro lado del triángulo. Entonces, ¿cuál es el lado que quiero conocer? Pues es este lado que quiero conocer. Para determinar cuál de las tres funciones voy a utilizar, pues tiene que ser la que utiliza el lado opuesto, porque ese es el lado que quiero saber, y el lado hipotenusa, porque este lado tiene información. Observa como el lado adyacente no tiene información, por lo tanto no lo puedo usar. Las funciones que tienen A no se usan y entonces utilizo el sin. Escribo el sin del ángulo de 40 grados va a ser igual al lado opuesto sobre el lado hipotenusa. El lado opuesto, el valor es X. El lado de la hipotenusa, el valor es 12. Siempre que tenga un problema donde tengo un denominador que tengo que eliminar, al dividir por 12 se cancela con una multiplicación por 12. Se cancelan y lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. Resulta entonces que tengo 12 por sin de 40 grados es igual a X. Ahora utilizamos nuestra calculadora para evaluar el valor de este número. Nuestra calculadora, traerla aquí. Entramos 12 por el botón de sin de 40 grados. Y le damos enter y nos da 7.7. 1, 3, 4, etcétera. Pero queremos redondear para un lugar decimal, por lo tanto solo se queda 7.7 porque el 1 de después no lo causa cambiar. Esto quiere decir que X es igual, más o menos, el símbolo de más o menos porque aproximamos a 7.7. Y como estamos hablando en medidas de pies, pues son 7.7 pies o feet en inglés, para darle las unidades a esa altura. Eso quiere decir que el gato queda a 7.7 pies de altura. Vamos a ver otro problema. En este problema tiene dos partes, vamos a fijarnos en la primera parte. Dice, se conoce que una montaña es frecuentemente usada para deslizarse en trineo, sledding, y que esa montaña tiene un ángulo de elevación, o sea, el ángulo es hacia arriba de elevación de 30 grados desde su base, desde el fondo. Si la distancia horizontal desde la base de la montaña es 50 pies, nos preguntan que estimemos la altura de la montaña. Pues esto es más comprensible con un dibujo. Hagamos un dibujo. Vamos a dibujar la ladera de la montaña por donde se deslizan los trineos. Así. Digamos que las personas se montan aquí en el trineo y bajan en la nieve hasta abajo. La pregunta nos dice que el ángulo de elevación de esta ladera de montaña es 30 grados. Como estos ángulos siempre son en referencia desde la línea horizontal y es hacia arriba, sabemos que entonces la horizontal tiene que ir abajo para que desde la horizontal abajo hacia arriba, ángulo de elevación es 30 grados. Entonces nos dice que la distancia horizontal, en otras palabras esta parte horizontal,
desde la base de la montaña hasta el equivalente donde sería el tope es 50 pies, por lo tanto el largo de esta parte es 50 pies. Nos dicen, estime la altura de la montaña. En otras palabras, debemos estimar esta distancia. No sabemos cuál es, vamos a llamarla X. De nuevo, tenemos un caso donde se tocan una línea vertical con una horizontal. Cuando eso sucede, automáticamente esto es un ángulo recto, y al ser un ángulo recto tenemos un triángulo recto con el cual podemos utilizar las leyes que hemos aprendido. Combinando lados con ángulos, solamente una cosa quiere decir que tenemos que utilizar el SOHCAHTOA. Cuando combinamos lados con ángulos, la manera de resolverlo es utilizar una de estas tres funciones trigonométricas. Para ello clasificamos nuestros lados. Siempre la hipotenusa primero, partiendo del ángulo recto. Este se clasifica como el lado hipotenusa, que puedo ver no tiene información porque no la es dada, o sea que ya puedo ir anticipando que la hipotenusa no la voy a usar. Si el ángulo de partida es este ángulo de 30, que es el que tengo, entonces el lado que me queda adyacente a ese ángulo sería este lado, que conozco ser 50 pies. Este es el lado adyacente. Y el lado que me queda al otro lado opuesto del triángulo viene siendo este. Pues como tengo que utilizar los lados que tengo información, O y A, H no tiene información, por lo tanto no utilizo las funciones que tienen H, queda que tengo que utilizar tangent. Por lo tanto, comienzo la tangente o tangent del ángulo con el que estoy trabajando, 30 grados. Siempre la medida de ángulo va justo después de la función sin, coseno, tangent. Es igual a opuesto sobre adyacente. Pues busquemos esos valores. Lado opuesto es X, lado adyacente es 50. Y ahora recordamos, tal y como hicimos en el problema anterior, que si tenemos un dividir entre 50, se cancela con un multiplicar 50, porque división y multiplicación se cancelan uno a otro. Lo que hago en un lado de la ecuación lo tengo que hacer en el otro para que permanezca balanceada. Y resulta que tengo 50 por la tangente de 30 grados, me va a ser igual a X. Esto es un valor todo numérico, por lo tanto lo puedo entrar en mi calculadora para encontrarlo. 50 por tangente de 30 grados va a ser igual a 28.8675, etc. Si lo voy a redondear a un lugar decimal, quiere decir que corto aquí en este 8, pero el 6 que está al lado determina si el 8 sube a 9, y en este caso sí, el 6 es grande, sube a 28.9. Esto quiere decir que el valor de mi X va a ser igual a 28.9, y como estamos hablando de una altura, estamos hablando en medidas de pies, 28.9 pies es la altura de la montaña. Ahora pasamos a la parte B. Dice Jane, una chica Jane, está parada en el tope de la montaña. Voy a hacer un segundo dibujo de la montaña para acomodar esta nueva parte del problema. Aquí en este mismo dibujo, que es el de arriba, entonces nos están diciendo que Jane está parada al tope de esa montaña. Pues vamos a dibujar a Jane parada al tope de esa montaña. Vamos a ir aquí. Pelo largo, esta es Jane, aquí parada. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo. Dice, el ángulo de elevación hasta el tope de la cabeza de Jane es 4 grados más, eso quiere decir más 4,
4 grados más que el ángulo de elevación de la montaña. Por lo tanto, si el ángulo de elevación de la montaña era 30 grados, 30 más 4, entonces 34 es el ángulo de elevación hasta el tope de la cabeza de Jane. Este ángulo entonces, acá, más grandote, sería 34 grados. Nos preguntan, ¿cuán alta es Jane? ¿Cuán alta es Jane? Pues ahora, en vez de estar utilizando el ángulo de 30 grados, vamos a estar utilizando el ángulo de 34. Todavía nos vamos a estar parando aquí. Y del problema anterior, sabemos que esta parte violeta de la altura de la montaña es 28.9. Y sabemos del problema anterior que este es el lado adyacente, este es el lado opuesto y este sigue siendo la hipotenusa. Porque como estamos partiendo del mismo punto, son las mismas clasificaciones que hicimos en la parte A. Sin embargo, el ángulo cambia. De nuevo, en este caso, la hipotenusa no tiene valor, por lo tanto, no usamos las que tienen H, seguimos usando tangent. O sea que ahora para la sección B del problema, esta era la sección A, para la sección B del problema hacemos que ahora la tangente del nuevo ángulo de 34 grados va a ser igual al lado opuesto sobre adyacente. En este caso el lado opuesto no es solamente la altura de Jane, es todo, incluyendo el 28.9, pero un poquito más aquí. Ese ahora vamos a llamarlo Y. Pues ahora ese es el lado opuesto, toda la altura. Y sobre el lado adyacente, que sigue siendo 50 grados. Igual que en la parte de arriba, para cancelar dividir por 50, multiplico por 50 para cancelar. Y lo que hago en un lado de la ecuación, lo hago en el otro. Y me queda que 50 por tangente de 34 grados es igual a la altura Y. Recordando, Y es todo esto, todo esto. Entrando este valor numérico en mi calculadora, obtengo el valor de Y. Vamos a ver qué obtenemos. 50 por tangente de 34 es igual a 33.725, etcétera. Se redondea a 33.7. O sea, Y es igual a 33.7. Esta altura no es la altura de Jane, es la altura desde la base de la montaña, subiendo hasta el tope de la montaña y seguir subiendo hasta la cabeza de Jane. Toda esta altura es 33.7. Pero si a esa altura en color negro que puse aquí, le quito el pedazo de altura que representa el que señalé en violeta, la altura de la montaña, que era 28.9, podría obtener de resultado la altura solamente de Jane. Pues eso es lo que voy a hacer. La altura de Jane, que en inglés Jane's height, va a ser igual a la altura desde la base hasta Jane, 33, se me olvidó poner las unidades aquí, pies, 33.7 pies, menos la altura de las montañas solamente, 28.9, y obtenemos de nuestra calculadora 33.7 menos 28.9
4.8 pies. Espero hayan entendido y muchas gracias por su atención.